pidiéndole al Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea obrando y hablando a nuestras vidas como tú ya lo has hecho hasta aquí, Señor. Queremos pedirte que tu presencia sea en nosotros. Y, Señor, queremos realmente estar con nuestra mente conectada y con nuestro ánimo presto para, Señor, poder entender lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Queridos, la palabra del Señor nos dice en unos versos que vamos a leer más adelante: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice la palabra del Señor que hemos sido llamados con propósito. Dice la palabra del Señor que no hemos sido llamados de cualquier forma ni para cualquier cosa. Tú eres alguien con propósito. Tú eres alguien que está en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor que el hombre y la mujer que confía en Dios y se guarda del mal tiene promesa de Dios. El hombre y la mujer que ama a Dios y que se guarda de mal tiene promesa de Dios. Amén. Se lo dije otra vez porque no sé si usted escuchó. Amén. Queridos, hay promesa de Dios para aquel que ama a Dios y se guarda. Amén. Mire, la palabra del Señor nos compara en varios pasajes y compara a sus hijos con árboles. Y cuando la palabra de Dios hace una comparación sobre algo así como los árboles, Dios quiere enseñarnos de lo que hay y de lo que la imagen tiene para nosotros. Cuando Dios nos compara con árboles, nosotros podemos entender que el Señor nos quiere enseñar que tú y yo debemos ser como aquellos árboles que la palabra del Señor nos habla. Miren, dice, y yo te invito que abras tu Biblia en Jeremías 17. Amén. 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 Fíjense ustedes, dice la palabra del Señor, comenzamos a leer a partir del verso 5 para dar un poquito más de entendimiento. Dice así la palabra del Señor: así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de él. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero en esta mañana quiero ver principalmente el verso 7 y el 8. Dice: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Fíjense ustedes, cuando el Señor nos hace esa comparación con el árbol, podemos nosotros llegar a entender y podemos captar qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que está pudiéndonos hablar la palabra del Señor. Mire, el árbol tiene raíces y raíces naturales. Cuando de pronto las raíces son aquellas como anclas que están metidas ahí en la tierra y que están manteniendo al árbol con firmeza, que lo están manteniendo con ahí bien arraigado. Y sabe que hay algunas raíces, queridos, que miden 3 metros, más todavía de lo que por arriba tú ves el árbol y la extensión que tiene. O sea que nos enseña que realmente las raíces no son cualquier cosa, sino que son importantes. Y la palabra del Señor nos enseña que aquel que tiene las raíces en Cristo y que está firme en Cristo, podrán venir los vientos, podrán venir las tormentas, pero mientras en lugar de debilitarse, lo que más hace es arraigarse. Dice que los árboles, ciertos árboles, cuando más tormenta hay o cuando más viento hay, más tienden a fortalecer las raíces. Y la palabra nos dice que nosotros, el hombre que anda en las cosas de Dios, es como el árbol que está junto a corriente de agua. Cuando nosotros vemos esto, podemos entender
que nosotros como árboles, que la palabra nos hace esta comparación, necesitamos extender nuestras raíces para beber del agua, que el agua es Jesucristo. Amén. El agua de vida es Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que entender que tu vida y mi vida no está fundada en cualquier cosa. Tu vida y mi vida está fundada en el Señor. Amén. Y si Él vive en nosotros, todas las demás cosas son llevaderas. El ser humano tiende a buscar solución en un lado y a buscar en otro. Pero la palabra de Dios nos dice: dichoso el hombre que confía en el Señor y cuya fuerza y cuya confianza está en el Señor. Y que confía en el Señor no es solamente de boca para afuera, sino que tu vida está fundada en el Señor. Que tus raíces, tu creencia, tu fe está bien tomada del Señor, y tú caminas con pasos de fe en lo que Dios te ha trazado. Tú caminas con pasos de fe en lo que Dios te ha marcado. Y todo lo que hagas, dice la palabra del Señor, en unos versos que vamos a leer más adelante, dice que todo lo que hagas será prosperado. ¿Por qué? Porque tú estás afirmado en el Señor. Otra de las cosas que las raíces hacen es que absorbe el agua y los nutrientes que con ella salen. Estoy hablando en el plano natural. Pero en el plano espiritual tenemos que entender que el cristiano que no absorbe la palabra de Dios, que para nosotros es manantial de agua viva, aleluya, se va secando. Se va secando. La palabra de Dios es manantial para nuestras vidas. En estos días había alguien que hacía un comentario y ponía y decía, ¿por qué algunos insistimos en que el creyente tiene que leer la Biblia todos los días? ¿Por qué insistimos que el creyente tiene que buscar la presencia de Dios todos los días? Que eso era algo no entendible. Y yo no quise entrar, como decimos normalmente, al trapo para responder nada, pero yo pensaba, nosotros podemos pasar algún momento de nuestras vidas 5, 6, 10 días sin ingerir alimentos. Aún haciendo ayuno tenemos que ser sabios para saber cómo y qué tipo de bebida ingerimos, y solamente en un momento especial que Dios te marque como una búsqueda especial de Dios. Pero en la vida normal y diaria nosotros no podemos pasar sin ingerir alimentos. Tú cuando te echas unas cuantas horas, ¿qué pasa? Empiezas a sentir una cosa aquí adentro y tú dices, me parece que la angustia me está llegando al estómago. Pero son las tripas que están ahí, ese hambre y todo lo demás. Un bebé como los que tenemos aquí, ¿qué hace cuando tiene hambre? Llora. Y nosotros, porque no somos grandes y nos da vergüenza llorar por comida, pero más de uno estaría, ¡ay, tengo un hambre que me muero! Tengo un hambre que me muero. Y si nosotros en el plano natural no podemos pasar sin alimento, ¿cuánto más en el plano espiritual sin la palabra del Señor? Amén. ¿Cuánto más en la palabra, en el plano espiritual, sin tener nuestro tiempo a solas con el Señor? Y el tiempo a solas con el Señor no significa que tú y yo vayamos a orar y simplemente le volquemos al Señor todo lo que nosotros queremos, lo que sentimos, lo que yo necesito, sino que aprendamos a adorar al Señor. Que aprendamos a entrar en esa comunión íntima con el Señor. Mire, cuando nosotros leemos el Padre Nuestro no entra a pedir de saco, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. ¿Comienza así? No. Comienza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza exaltando a Dios en la hermosura que Él es. Y después comienza a derivar en lo demás. Queridos, nosotros tenemos que aprender que intimidad con Dios no es decirle a Dios solamente cómo nos sentimos, ni qué es lo que nosotros necesitamos. Porque eso, voy a, no sé, a los gobernantes, o hago una carta a los gobernantes y se lo pido, y si lo oye, me oye, si no, no. Pero ¿sabe una cosa? La cuestión es que nosotros tenemos que ser sabios y entender que ir a la presencia de Dios es reconocer que el Señor es mi todo.
que el Señor es mi todo, que el Señor es mi pasión, que el Señor es lo más hermoso, que si un día no estoy con mi pensamiento en el Señor, mi vida se consume y se seca, se deshidrata. Y eso le pasa a los árboles si no bebieran agua, se deshidratan, se secan. Entonces la palabra de Dios nos hace esa comparación y nos dice que tú y yo somos como árboles, que debemos estar plantados junto a la corriente que es el Espíritu de Dios, para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Mira, cuando alguien se aparta de las cosas del Señor, se le empieza a notar en la cara, se le empieza a notar en los gestos, se le empieza a notar en las actitudes, en lo que escribe en el Facebook, en lo que escribe en el Twitter. ¿Sí? ¿Cómo? Twitter. Twitter. ¡Guau! Te perdonamos porque has estado en Estados Unidos y no nada. Sí, en eso mismo, ahí. Lo que escribe en el WhatsApp, lo que cuelga, lo que ve. Yo a veces veo creyentes que ponen una foto de levantando ciertos dedos de la mano. Y yo digo, ¿pero eso es de un creyente? Queridos, hay un caminar. ¿De quién estoy bebiendo? Mire, depende de quién yo beba, las sustancias que mi cuerpo incorpore. Si yo incorporo mala sustancia, un agua contaminada, ¿cómo va a ser mi cuerpo? Contaminado. Eso mismo pasa en el plano espiritual. Depende de la fuente que yo beba, es como yo voy a crecer o voy a dar fruto. Depende de la fuente. Miren, hermanos, es importante que así como los nutrientes para su crecimiento y el desarrollo de una planta en el plano natural tiene que absorber nutrientes, tiene que para crecer y todo lo demás, así nosotros tenemos que tener nuestra reserva en cuanto a lo que es nuestra vida espiritual. Hay días que puede ser que tú no tengas tal vez ni tiempo y estés ahí, pero tú sabes que la palabra está dando vuelta en tu corazón y esa palabra está creciendo en tu vida. Y el Señor es tan tremendo que trae los pasajes a tu mente y te los revela y tú dices, Señor, qué tremendo que eres. Qué tremendo que eres. Pero esa es la vida del Espíritu en nosotros. Solamente el que está plantado junto a las corrientes de agua puede saber lo que es la fortaleza del Señor, lo que es el sentir que el Espíritu de Dios corra por su vida, lo que es que la savia que corra por todo nuestro ser solamente. Miren, queridos, nosotros tenemos que entender un árbol. Cuando tú ves un árbol frondoso, un árbol que está ahí bien, tú puedes ver que el árbol produce sombra y frescura. Pues el cristiano es como un árbol, que la gente necesita venir y cobijarse bajo el árbol, que eres tú, que soy yo, para recibir cobertura, protección, para recibir ese cariño y ese afecto. Como les decía la semana pasada, nosotros a veces estamos pendientes de qué es lo que hacen los demás por nosotros. Pero ¿yo qué hago por los demás? ¿Qué estoy haciendo por la gente nueva que está viniendo? ¿Qué estoy haciendo por los que están tal vez ahí necesitando una palabra? Yo espero que los demás lo hagan por mí, pero ese no es el amor sincero y desinteresado. Ese es un amor inmaduro. El verdadero amor suple las carencias del otro amor. No sé si me explico. Amén, amén. Muchas veces en una pareja el otro no actúa como a ti te gustaría que actuase. Pero no por eso lo vas a tirar y lo vas a echar a la basura, ¿o no? No, al contrario. No podemos pretender que el otro actúe como nosotros queremos. Pero no por eso vamos a dejar de amar, porque el verdadero amor va por encima de eso. Claro que un amor necesita ser alimentado, eso está claro. Pero dice que la palabra es que el verdadero amor nunca deja de ser. Muchas cosas podrán cesar, pero el verdadero amor no deja de ser. Miren, un árbol supuestamente que da fruta, la fruta que da, si está fea, es porque el árbol tiene un problema, ¿sí o no? Y necesita ser tratado. Yo te pregunto, si hoy viniese alguien y pasase junto a ti, alguien, y en ese pasar junto a ti, se acerca a ti y quiere coger una fruta, por decirlo así en sentido figurativo, de tu árbol, ¿cómo estaría esa fruta? Posiblemente algunos dirían 10 puntos.
maduro, hermoso, así un melocotón brilloso ahí, con una pelucita adecuada, súper guay. Pero alguno podrá decir, bueno, yo creo que un gusanito se ha metido por ahí y que cuando alguien vaya a cortarlo, posiblemente la mitad del gusano se quede en su boca. Porque a veces nos pasa que vamos a hacer así, la vemos por fuera tan hermosa la fruta y cuando lo muerdes tú ves que algo todavía coletea ahí, tú dices, ¡ay, por Dios! Nos ha pasado, ¿sí o no? O que tú la vas y la muerdes así, y cuando la muerdes ves que adentro está todo marrón como baboso y qué sé yo. Por fuera 10 puntos, pero por dentro. Pero la palabra nos insta a que el verdadero creyente se le puede dar mordisco por donde sea. Que va a encontrar una buena fruta. Mire, dice la palabra del Señor que nosotros, como árbol del Señor, tenemos que dar fruto y frutos, y nuestros frutos son el amor, el gozo, la paz, la paciencia. ¿Cómo van de esto? La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite para que tengamos eso. La cuestión es que el Señor nos enseña que tú y yo como cristianos y como creyentes tenemos que ser vidas que realmente demos frutos. Algunos dicen, sí, pero yo creo en el Señor y yo estoy ahí y qué sé yo, pero cuando tú le vas a pegar un mordisco, por decirlo así, para probar la fruta, te encuentras que cualquier cosa se ¡ah! Que el Señor vaya moldeando nuestra vida cada día y trabajando en nuestra vida para parecernos cada día más al Señor. Miren, hermanos, hay árboles que la fruta, que la flor que dan es de una belleza incomparable, que la gente puede pasar y ponerse ahí y disfrutar de esa flor y estar y mirarla y da gusto olerla y sentir la fragancia. Hay árboles que realmente tú lo ves y dices, tienen algo que por la mañana tal vez se siente ese olor de perfume, y el Señor nos compara como árboles así, que están bebiendo, absorbiendo los nutrientes adecuados y que pueden crecer y fructificar. Miren, hermanos, los árboles aún limpian, usted sabe que limpian la atmósfera y el ambiente que hay alrededor. Y nosotros como cristianos hemos sido llamados para que donde estamos alrededor nuestro se imprima la imagen de Cristo Jesús. Amén. Que tú como cristiano puedas limpiar la atmósfera que hay alrededor. Mire, ayer estaba, anoche, porque en la T4 hay muchísimo que caminar, que yo creo que son como no sé cuántos ya kilómetros de una punta a otro, y entonces yo había pedido lo de la silla, y la chica que me llevaba, mire, ha sacado lonjas de todos sus compañeros, junto con el otro compañero que iba llevando otro señor. Lonjas, hermanos, lonjas, vio lonjas así de sus compañeras, de sus compañeros, y mira aquel y el jefe de allá y el otro de allá. Y yo decía, Señor, qué fuerte, porque esta persona era vista que en un momento dado, cuando estaba delante de esa gente, en el espacio donde está la silla, le decía, ay, pero que tú trabajas tan bien, que tú eres tan bueno. Y al rato le he estado sacando las lonjas. Y de eso hay uno en el mundo. Así. Yo decía, qué triste que eso sea así. Pero eso en los que no conocen al Señor, porque nosotros hemos sido llamados para aún traer paz donde hay tinieblas. Hemos sido llamados para alcanzar ese nivel de que si hay en un lugar rencilla, yo no entro a traer más rencilla. Ni entro a decirle al otro, sí, ¿sabes por qué? Porque fulano habló esto de ti. No entro en eso, porque como cristiano no corresponde. A mí lo que me corresponde, y he sido llamado para tener y traer paz. Para traer paz donde quiera que voy. Miren, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que aún, así como el árbol sirve de cobijo, nosotros podemos entender que nosotros tenemos que servir, como hablamos la semana pasada, de ánimo, de alivio para otros, de beneficio, de crecimiento. Tenemos que llegar a tener esa amabilidad y esa belleza interior, que transmitimos algo especial, una fragancia.
Tenemos que llegar a producir un aire espiritual alrededor nuestro, que la gente desee estar con nosotros. Tenemos que llegar a limpiar el ambiente espiritual, que a veces está tan tenso, tan cargado, la gente enfadada por un lado, los otros gritando por otro. Nosotros tenemos que llegar a hacer aquello que contribuya a que el aire se purifique. Mire, nosotros tenemos que llegar a ser aquellas personas como cristianos que en lugar de profundizar la corrupción, detiene la corrupción. Que donde ve injusticia pueda levantar su voz y hablar sabiamente de lo que son las injusticias. En estos días estaba viendo de alguien que en un momento dado puso que tenía una relación por ahí, y una relación que sabemos que no está bien, que es ilícita. Y alguien de las iglesias empezó a responderle: qué bien, me gusta, felicitaciones. Y yo pensaba, ¿hasta qué punto nosotros entramos al trapo con ciertas cosas, hermanos? Esto de manera de ejemplo nada más. ¿Hasta qué punto nosotros entramos al trapo en ciertas cosas? Hay cosas que el creyente tiene que decir: esto está mal, y ponerle límites. Porque lo que está mal, está mal. Es como tus hijos. Tú no puedes darle todo lo que te piden, porque si no los malcriarías, ¿sí o no? Lo que tú tienes que hacer es ponerle también límites. Le das porque le amas, pero tú sabes que no todas las cosas le convienen. No todo le conviene. Mire, hermano, nosotros como cristianos tenemos que ser capaces de alumbrar en donde estamos. Dice la palabra del Señor en Jeremías, dice, fíjese usted, en el verso 8 dice que junto a corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. O sea, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las decepciones, cuando vienen las amarguras, se mantendrá firme porque Cristo es su Señor. Y esto es fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. Por eso es necesario estar prendido a la roca que es el Señor. Cuando tú estás prendido a la roca que es el Señor, aún las luchas y las dificultades más grandes, el Señor te da de su fortaleza, el Señor te da de su ánimo y tú tiras para adelante. ¿Habrá momentos que llorarás? ¿Habrá momentos que te sentirás decepcionado? Claro que sí. Pero el Señor te ha llamado para que te levantes, llores, pero te levantes. Te sacudes y avances. Y que tus raíces puedan afirmarse, que las hojas puedan estar más verdes que nunca y la gente pueda venir y coger un fruto de lo que tú tienes. Mire, hermanos, cuando nosotros encontramos aquí en Jeremías, continuando con el texto, dice, sino que su hoja estará verde. O sea, te habla de un árbol sano, de un árbol que está bien. Y fíjese usted, y en el año de sequía, dice, no se fatigará. O sea, cuando vienen las decepciones y aún cuando vienen las estaciones difíciles del año, no menguará su verdor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así como los árboles pasan el invierno, verano, otoño y primavera, nosotros también pasamos los inviernos, los veranos, los otoños y la primavera. Todo. Fíjese usted, hay tiempos donde tu vida es un verano y tú sientes ese calorcito y te sientes ahí y tú dices, ¡guau! ¡Qué bien que están saliendo las cosas! ¡Qué bien que va! Hay épocas donde tu vida es como un otoño y sientes que las hojitas se van cayendo y te vas quedando casi desnudito emocionalmente y un montón de cosas. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Y hay tiempos donde viene el invierno y la poca hoja que quedaba por completo, y de pronto parece como que tu árbol solamente son ramas, y tú dices, Señor, ¿y esto qué es? Pero sabes una cosa, ya viene el tiempo y viene la primavera. Aleluya. Y la primavera comienza a largar sus brotes. Amén. Y te comienzas a expandir. Por eso es necesario estar firme en el Señor. Y cuando viene el tiempo de tristeza, el tiempo de angustia, el tiempo de dificultad, no aflojar en el camino. Afirmarnos en la roca que es el Señor, absorber del Señor todo lo que Él tiene para nosotros, para poder realmente reverdecer en el tiempo que viene y poder que otros vengan y disfruten de lo que nosotros somos. Amén. Mire, hermanos, dice la palabra del Señor que en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. O sea que no menguará de dar frutos. Mire, hermanos, dice la palabra del Señor que solamente
podemos dar frutos y podemos crecer y sostenernos en el Señor cuando el Espíritu de Dios es una realidad de nuestras vidas. Por eso animamos, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que nos prendamos del Señor cada día. Miren lo que dice en el Salmo 1. Salmo 1. ¿Muchos conocen este salmo? Amén. Amén. Y algunos dicen, ay, es mi preferido. Ay. Dice, bienaventurado el varón y la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Saben que antiguamente los escarnecedores o los que estaban de pronto confabulando y haciendo tramoyadas, por así decirlo, se sentaban a la puerta de la ciudad y ahí preparaban los planes que tenían para fulano de tal, para mengano, y ahí hablaban entre ellos? Por eso la palabra dice que tampoco te sientes en silla de escarnecedores. O sea, tampoco ocupes lugares que ocupan los que piensan mal, los que actúan mal, los que tienen malos principios, sino ocupa los mejores lugares. Ocupa los mejores lugares. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y alguna de las cosas que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Pero los malos no, sino que son que vuelan de aquí para allá como el tamo. Se lo estoy parafraseando. Dice, pero el camino de los justos, el que conoce al Señor, es como la aurora que va levantando y va creciendo. Fíjese en el verso 6, dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, el Señor sabe tu caminar y sabe tu andar y sabe tu conducirte. Mira, hermanos queridos, nosotros como cristianos debemos buscar dar nuestro fruto y que el fruto nuestro sea lo mejor. Que cada día podamos dar ese fruto y que nuestras hojas no estén marchitas. Cuidar que nuestra vida sea aquella vida que el Señor quiere que seamos. Cuidar que aquello que está en nuestras manos pueda ser cuidado para la gloria del Señor. Vuelvo a decirte, tú no eres cualquiera, eres alguien llamado con propósito de Dios. Para reverdecer, para ser alguien que transmite a otros y que aún puede amparar a otros bajo sus alas, bajo sus ramas, y poder estar ahí cobijado y protegido. Hermano, hermana, Dios nos ha llamado para extendernos, para crecer, para beber de su agua y de su vida, para solo así poder caminar. Miren, queridos, el árbol plantado en las corrientes de agua dará su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento y a llorar al Señor.